cuando abre los ojos, ve la foto y hace cuenta que hubiera visto como un fantasma. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, es que yo a él lo conozco. Le digo, sí, es el sacerdote maya solar, Kinichajao, y hizo esta labor con el pueblo maya y todo eso. Y me dice, no, dice, es que yo a él lo conozco, dice, yo lo he visto así de enfrente. Ah, caray. Y le dije yo, digo, ¿cómo lo viste? Me dice, sí, y fue cuando me empezó a contar. Hola, hola, esto es Oye Pollo. Oye, pollo. Sí. Oye, Pollo, ¿recuerdas que la semana pasada estuvimos hablando acerca de las personas que tenían recuerdos de sus vidas pasadas y habíamos dicho que íbamos a profundizar más en ese tema? Así es, pollo ley. Porque pues estuvimos platicando esa parte de los recuerdos a la hora de nacer, que es muy increíble, la verdad, que lo que recuerdas. Pero, ¿qué pasa antes de nacer, no? Y ahí es donde entra la parte de que muchos consideran pues, ya teorías, fe, certeza, ¿qué será? La parte de las vidas pasadas. Así es, la parte de las vidas pasadas. Pues fíjate que ahorita estuve investigando un caso que es muy famoso. La persona se llama James Leininger y este chico nace a finales de los años de 1990, ahorita de tener como unos 24 o 25 años aproximadamente. En la actualidad todavía pues llega a dar entrevistas acerca de su caso y de todo lo que vivió con esto, ¿no? Bueno, te cuento que James, cuando era pequeñito, visitó una muestra de un museo que hablaba de la Segunda Guerra Mundial junto con su papá. Después de la visita al museo, el niño empieza a tener pesadillas y cada vez que se despertaba de las pesadillas, bueno, se despertaba gritando y decía que el avión se estrelló y que el hombrecito no podía salir. Decía, avión estrellado, hombrecito no puede salir. Entonces, pues poco a poco fue progresando la situación, porque no todo fue de golpe, o sea, eso también hay que hacerlo notar. Se me hace como muy similar a lo que yo te platicaba la semana pasada, ¿no? Que vinieron primero algunas cosas y luego se fueron retomando más y más recuerdos y fueron saliendo más cosas. Bueno, en este caso también fue así. Posteriormente, el niño empieza a jugar con aviones y generalmente lo que él jugaba con los avioncitos es que siempre se estrellaban. Mm, Jugaba a que los avioncitos se estrellaban. Y ujú. entonces, en ese momento, llega el papá y le pregunta, oye, ¿a qué estás jugando? Y el niño le responde que está jugando y que dice, ¿y qué modelo es este avión? Dice, es un avión Corsair. Y Mm, se queda el papá así extrañado. Se pone a investigar el papá y resulta ser que ese tipo de avión fue creado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue específicamente durante esa época. ujú. Ajá. Era O un sea, sí tipo de avión existía, bombardero. Sí sí existía existía. Mm, exactamente el modelo, sí existía. Y aparte del niño, no había tenido más retroalimentación acerca de todo lo que había en ese momento, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y luego salió con que había aterrizado en un barco de nombre Natama. Ujú. Y luego los papás investigan y se dan cuenta que efectivamente había un bombardero que se llama USS Natama Bay. Y ese barco es un portaaviones y había estado estacionado en el Océano Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. ujú, ujú. Entonces ahí fue cuando ya los papás pues les empezó a tomar más relevancia a las cosas que decía James, ¿no? O sea, ese portaavión había existido y había llevado este tipo de aviones con ese modelo Corsair. Exactamente, Mm, justamente.
luego. Claro, sí, ya ahí ya como que entra más la curiosidad porque dices, bueno, ya coincide con los datos reales. Sí, coincide con datos reales y aquí lo mejor de todo fue que el papá se llama Bruce Leninger, se dio a la tarea de investigar todo lo que su hijo estaba manifestando. Porque bueno, podemos también a veces escuchar a los niños y no hacerles caso acerca de las cosas que están manifestando o creer que son cuentos, ¿no? Pero ya la exactitud con la que dijo los nombres, tanto del tipo de avión que era, como del bombardero, eso ya empezó a tener una relevancia más allá. Mm, sí, Continuando con la de hecho historia, es curioso que algunos analistas de esto, ¿no? Que han recopilado casos, comentan que la mayoría de los niños que recuerdan con tanto detalle fueron en muertes de impacto, como estas de tipo accidentes o guerras o demás, porque quizás su vida fue interrumpida así drásticamente y es como que la iban viviendo con tanta fuerza, ¿no? Estaban en plena, muchos en su plena juventud o demás, o pensaban, ¿no? Que su vida continuaba y de repente, ¡fum!, ¿no? Algo sucede y entonces hay como quizás un aferramiento, de modo que quizás al pasar a la siguiente vida, pues todavía mantienen muy, muy fuerte esas memorias, porque son como un shock, como un trauma, ¿no? Como, digamos, algo de exactamente. estrés postraumático que de alguna manera logra trasladarse a la siguiente vida. Sí, de hecho es algo que también notaron los papás, que, bueno, ellos después se pusieron a investigar más casos y a seguir con lo que les decía su hijo. Y también otro tipo de especialistas, como tú lo comentas, es lo que dice, generalmente esto se ha dado en personas que fallecen en accidentes o por impactos. Así es más común. No, hasta ahorita creo que yo no he escuchado un caso donde alguno de estos niños haya fallecido por enfermedad o por vejez. Ajá, No sí, lo de tengo manera registrado. pacífica y así, ¿no? Exactamente, habría que indagar más, ¿no? Por supuesto, pero hasta ahorita de lo que yo había estado indagando, había estado viendo, no he visto un caso así. Y sí tienen todos esa característica que fue por un impacto, por un accidente, que perdieron la vida drásticamente, ¿no? Ujú. Bueno, te sigo contando la historia de James. Sí, sí. Posteriormente a todos estos acontecimientos, él recuerda un nombre de un compañero que se llama Jack Larsen. Ajá. Ujú. Entonces el papá se da la tarea de investigar a Jack Larsen, se da cuenta que vive en Estados Unidos, también en Arkansas, y va a visitar a Jack. Y Jack le comenta que efectivamente que de su unidad solamente había desaparecido Mm. un piloto de James M. Hutton Jr. Mm. O sea, y además ver la coincidencia, o sea, se llamaba El mismo nombre. James, ajá, y volvía a tener ese mismo nombre. Oh, wow. Por eso yo creo que los papás no habían detectado antes esa situación porque el niño decía, yo no me llamo así. Generalmente cuando son niños así, se miran al espejo y no se reconocen o dicen que ese no es su nombre o que ese no es su hogar. En el caso de James, pues se seguía llamando James, Y ahí ¿no? a lo mejor volvemos a la parte de que las mamás perciben la presencia del niño. Y yo creo que no solo las mamás, sino también los papás. Entonces, quizás de alguna manera algo los atrajo a ponerle ese nombre al niño. Nuevamente, exactamente, es algo que Posiblemente. habría que observar, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, y por último, de este caso de James, pues lo ven que sigue jugando con los aviones y todo ese rollo. Y le compran muñecos G.I. Joe. ¿Te acuerdas que estuvieron muy de moda por la época de los 80, Claro. 90? Los G.I. Joe eran la onda, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. entonces él nombra a sus muñecos G.I. Joe de cierta manera. Le pregunta al papá, ¿y ellos quiénes son? Y dice, este se llama León, este se llama Walter y este se llama Billy. Y dice el papá, ¿y por qué? Y dice, es que a ellos yo los vi después de haberme estrellado, los vi en el cielo. Y Ujú. el papá se da la tarea de investigar y efectivamente estas tres personas estuvieron en el escuadrón BC-18, BC-81, perdón. Ajá, el mismo al que pertenecía James.
¿Pero fallecieron también? Fallecieron posterior, ajá, fallecieron también. Pero no en el mismo día. No, Ok. obviamente no. Por eso dice que cuando él, de hecho a él lo declararon primero desaparecido en acción, porque no lo habían declarado que había fallecido. Posteriormente, después de que empiezan a hacer el recuento y todo este rollo, pues ya lo declaran como fallecido. Pero inicialmente lo único que habían dicho acerca de él era que había sido desaparecido en acción. O sea O que sea, que digamos que todavía cuando había dijo, la esperanza de que ok, estuviera siendo prisionero, de que hubiera tenido alguna situación así. entonces cuando dijo, los vi en el cielo, se refería al cielo literal de que estaban piloteando, No, ¿no? no. Dice que él los vio en el cielo, o sea, cuando él ya había fallecido, los Mm, encontró en el cielo y los saludó. ah, ok. Sí, porque ese es otro tema que creo que nos estamos saltando, porque, o sea, Claro, a ver, es que fuimos como al revés, ¿no? O sea, a ver, sí. como del momento de nacer, el momento de la concepción y así. Y luego nos venimos ahorita a vidas pasadas. Pero hay ese pequeño momento, ¿no? En el que estás en o lo que se dice que estás en el llamado cielo, otro plano, y etcétera, que es ese punto intermedio entre una vida y otra, que muchos tienen también recuerdos y cuestiones así. Y no sé, ay, si me permites ahorita compartirte unas historias de eso antes de terminar la de James, porque creo que nos dan un poquito más de luz sobre ese intermedio. Fíjate que hay un doctor que se llama Raymond Moody, que ha escrito libros sobre hipnosis y también algunas cosas sobre vidas pasadas. Y lo curioso de él es que tiene dos hijos adoptados. No pudieron tener por alguna razón hijos biológicos y decidieron adoptar él y su esposa. Entonces les pasaron cosas muy curiosas con sus hijos adoptados. Ujú. El primero dice que cuando estaba pequeño, quizás unos 4 o 5 años, le dijo que él recordaba que los había visto que ellos estaban bajo un árbol, porque le dijo, papá, dice, sí sabes que yo vine aquí por ti, ¿verdad? Y se quedó así como, ¿cómo por mí? Dice, sí, porque yo me acuerdo que yo estaba desde el cielo y que me llevaron o algo así, una palabra como que dijo como que se sintió que lo llevaban o él fue hacia donde estabas tú, dice, y tú estabas con mi mamá en un árbol y estabas hablando de mí. Y fue por eso que yo vine. Y entonces él se queda como pensando y luego identifica la escena. Dice que fue en un viaje que hicieron donde después de andar por la ciudad y todo turisteando, él y su esposa se van a un lugar de como tipo parque, así, donde había árboles precisamente, se recargan en un árbol, se recuestan y empiezan a platicar sobre la adopción del primer niño. Wow. Y eso nunca se lo habían dicho a él ni nada, ni el niño tenía forma de saberlo, ¿no? Eso fue lo primero que pasó con ese niño. Ese niño sí quería venir y vino a él, dice, por ese momento, y yo creo que él los conoció y se sintió atraído, y él mismo dice, yo vine aquí por ti. Uh-huh. La segunda, tienen una segunda niña, dice que iban siempre como a caminar y a correr a un parque cercano ahí de su casa y le gustaba sentarse como en un puente, había como un puente y unas banquitas y ahí se sentaban luego a platicar. Y que en una de esas pláticas ella le comentó que, que esto le recordaba a cuando ella estaba con Dios. Y dijo, ¿cómo?
Dice, sí, es que allá pues yo me sentía muy, muy bien, muy tranquila y muy en calma. Dice, y luego pues estaba aquí, ¿no? Dice, o sea, como dice, o sea, él le pregunta, ¿tú quisiste venir? Y dice, no, yo no quería venir. Dice, yo estaba muy a gusto allá, yo no estaba muy a gusto allá. Y bueno, dice, de repente ya estaba aquí y llegué contigo y entonces está bien. O sea, en su lenguaje de niños, ¿no? Que son como más simples, más sencillos. O sea, no dio tanta explicación, o sea, dijo, estaba allá y luego llegué aquí, está bien, bueno, estoy contigo y está bien. Dice, pero yo no quería venir. Entonces, él contrasta esos dos casos distintos donde uno lo identifica y quiso venir porque como que sintió una conexión a lo mejor con los que iban a ser sus papás, aunque son adoptados. Fíjate eso es muy, muy interesante porque no nada más fue en caso de padres biológicos, donde uno puede decir, no, pues es que sí, hay una conexión muy directa, y lo que platicábamos del embarazo y todo. Fíjate cómo también con niños adoptados. Sí, es lo Ya, que se me hizo sorprendente de este caso, en especial exacto. que es más allá, ¿no? Y entonces eso nos da una trascendencia mucho más profunda, ¿no? De con quién venimos a encontrarnos, a hacer, a aprender. Sí, hasta dónde se teje el cómo van a ser las cosas, ¿no? Imagínate hasta dónde un alma o conciencia puede ver, oye, mira, voy a nacer y va a ser difícil y todo, pero después me van a adoptar y voy a estar bien. O sea, no, y aviéntatela, ¿no? Pues por razón la otra niña no quería, ¿no? Y entonces tiene estos dos tipos de casos donde unos sí querían venir y otro no quería venir para nada. Oye, pollo, ¿y tú Dime. recuerdas si querías venir? Eh, sí, sí, fíjate que quizás no recuerdo exactamente que quería venir, pero sí tengo recuerdos de ese lugar que decía esta niña que era como muy agradable, porque ahí no existía realmente, no había una carencia, no había frío, no había calor, no había hambre, no había, la única cosa era hacer. Eso sí, esos recuerdos sí los tengo muy claros. Y Ujú. de hecho, en muchas etapas de mi vida, esos recuerdos me han jugado malas pasadas porque uno quisiera regresar ahí. Mm, Cuando te enfrentas a ver todas las cosas que hay ahorita ya dentro de la humanidad, a lo mejor la falta de convicciones, la falta de valores, ciertas cosas que tú ves que lastiman demasiado unos a otros, muchas veces sí he tenido o sí he sentido como que esas ganas de decir, híjole, creo que estaba mejor allá, pero también he sentido un impulso muy grande de decir, necesito estar aquí por algo. O sea, sé que estoy aquí por algo y yo hasta ahorita lo más parecido a ese algo que siento que vine a hacer me lo ha dado a lo que me dedico, que es ser terapeuta holístico. Entonces eso me permite compartir conocimiento, me permite compartir ese propósito de vida que siento que tengo. mm, muy bien. Sí, porque yo no tengo ningún recuerdo de eso. Quizás a lo mejor en meditaciones todo uno piensa como que alcanza cierto estado de bienestar y te recuerda esa conexión o esa plenitud y quisieras estar más tiempo allí, ¿no? Pero así, yo creo que recuerdos tan específicos en adultos no he escuchado, pero en niños como estos, sí. ¿Qué realmente es ese intermedio? Creo que es difícil definirlo, pero sí hay varios casos que lo comentan. Por ejemplo, a ver, entonces James los vio en el cielo a estos tres sujetos. ¿Cómo describe ese momento o ese espacio? ¿Qué dijo? Pues es como un niño, o sea, simple y sencillamente así de, y llegué y lo saludé en el cielo, así nada más. O sea, Genial. no, como que no, interioriza tanto en el punto, ¿no? Pero lo importante es eso, o sea, que el papá se da cuenta que esas coincidencias están ahí
que busca, son gente con esos nombres, son reales, fueron reales en su momento, fueron gente que estuvo aquí coexistiendo en ese momento, junto con con esa vida anterior que expresa el niño y con todos esos recuerdos. Y así fueron surgiendo más cosas en el caso de James. De hecho, por ejemplo, hablaba de los modelos de los aviones. Un día su mamá le pregunta, oye, mira, qué bonito misil el que tiene aquí abajo el avioncito. Y él le dice, no, no es un misil, es como un espacio que servía para ciertas cosas en específico. O sea, situaciones muy técnicas. Mm, Después lo dejan que siga creando todo eso y el niño crea una cabina de avión, como él la recordaba. wow. Entonces, ese tipo de cosas, te digo que es un caso bastante bien cimentado, bastante bien fundamentado y es bastante interesante. Mm. Incluso los papás, pues ya de ahí escribieron un buen libro. Oye, ¿y cómo se llama ese libro? Ah, mira, el libro se llama mm, Recuerdos del alma. Recuerdos del alma. Pues Ajá. estaría interesante, ¿verdad? Ver cuál fue su experiencia, a lo mejor para quien quiera sumergirse en la lectura y, y ver un poquito cómo suceden estos casos y tratar de sentir, ¿no? Lo que sería esa experiencia de una persona en un niño que recuerda tantas cosas, tantos detalles que parecieran realmente increíbles o imposibles para cualquiera Sí, en su juicio o razón, ¿no? Muy montado en su sí. razón. A mí lo que se me hizo muy reconfortante de esa historia, en mi caso personal, es Ujú. esa parte, o sea, el saber que se le fue como, eh, más bien que el niño fue descifrando la información poco a poco, porque a veces todo el mundo piensa que todo viene de un jalón y es muy claro. ¿Sí me entiendes? Digo, por el episodio anterior que hablábamos de mis recuerdos y de mis vivencias, y de repente las personas piensan que todo desde el principio fue muy claro, y Ujú. son como flashazos que van viniendo a uno, y entonces tú ya vas dándoles más y más, vas indagando más, y te vas dando cuenta que es algo más que un simple recuerdo, o es algo más que una simple fantasía, sobre todo. Claro, y además, esta parte de que sea un caso como este, ¿no? De un niño, pues digamos, es algo que difícilmente dudarías, porque un niño, pues dice las cosas muy al natural, no muy abiertamente, no le busca escondrijos a las cosas, y es muy distinto a los otros casos que hay, como por ejemplo con hipnosis, que ahí muchos dudan, ¿no? Como que dicen, no, pues a lo mejor se echó un viaje o a lo mejor fue influenciado. O muchos dicen, no, no, es que a lo mejor el terapeuta o el que estaba haciendo la hipnosis lo influenció de alguna manera y lo fue llevando como que saliera eso, pero en este caso el niño lo recuerda de forma muy natural. Exactamente, Esto es muy natural. sorprendente. Sí, y aquí no hay, pues, como los papás al principio no sabían ni de qué se trataba, tampoco hay como que una forma de decir, ah, pues es que lo indujeron a que dijera esto, o le brindaron información antes, o situaciones así. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues bueno, es sorprendente, pero ahí está. Exactamente. Y qué piensas que si elegimos venir en ese intermedio o que nos lanzan o qué piensas? No, no, yo creo, yo estoy totalmente segura, es más, lo podría asegurar que sí elegimos venir. Y aunque a veces tengamos miedo de experimentar ciertas cosas aquí, o a veces no nos gustan ciertos reveses que pudiéramos llegar a tener, sí estoy segura de que algo dentro de nosotros nos mueve a estar aquí. Sí, así es. Pues yo creo que sí, que lo elegimos en algún nivel de conciencia. Y ese es otro tema porque creo que nuestra conciencia tiene muchas partes, muchas de las cuales no somos, vaya la redundancia, conscientes de nuestra Así propia es, conciencia. Ajá. así es.
pero creo que en alguna parte sí, definitivamente somos 100% responsables de nuestra vida. Y, y eso es un conocimiento que es liberador. ¿Por qué? Porque en ese sentido no somos víctimas, no somos como, ay, me obligaron a venir a esta vida, o como dicen ahora los millennials, es que nadie me pidió permiso para nacer. Y como, como me mandaron aquí y yo nací porque mis papás quisieron, pues ahora que me mantenga, ¿no? Ahora sí está la opinión de los jóvenes ahora. De las Y nuevas no, generaciones. Sí, no, o sea, de hecho nosotros creo que como conciencia, como almas, sí elegimos nacer y además es una oportunidad para resolver ciertas cosas, para conquistarnos a nosotros mismos, por la cual esperamos también mucho tiempo a veces, que el tiempo es relativo, yo creo que en las diferentes dimensiones, pero se podría decir que estamos esperando en la ocasión adecuada para que sea justo lo que necesitamos para encarnar, justo en lo que sea más conveniente para las lecciones que vayamos a enfrentar o no sé, y creo que lo vemos así. Y otras almas que estén como a lo mejor, porque yo pienso que algunas están un poco más renuentes, otras a lo mejor más conscientes y quieren venir a ayudar o lo que sea. Creo que a veces cuando estás en esos estados intermedios piensas y estás tan lleno de amor, tan lleno de paz y todo, que dices, esto va a ser pan comido, ay, ser humano. claro, estás totalmente esperanzado. No, no pasa nada, yo voy, claro que voy. ¿No? Y Sí. después viene el crujir de dientes. No, deja de eso. El primer crujir de tripas es brutal. Crujir de tripas, sí, es Sí, cierto. Sí, 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 pero pero creo que a final de cuentas, pues desde ese punto de vista a lo mejor decimos, pues claro, o sea, una vida a la luz de la eternidad. Se va a pasar rápido, pero va a valer muchísimo, muchísimo. sí, totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Sí, en mi experiencia también te puedo decir que es así, sí, digo, terapéuticamente hablando también, pues he visto casos que de repente decían, es que no es aquí, pero es que al final del día sí, sí era necesario ahí, y de esa forma. O sea, decían que no, algún caso, así como que Sí, no quiero fíjate estar que aquí, algo sí así. me han tocado varios casos específicos. Ahorita puedo recordar uno muy claramente de una persona que vivió una situación paranormal cuando era niña. Ella había vivido en el estado de Mérida, Ujú. bueno, no, en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, perdón. Ah, ok. Y vivía en constante depresión la mujer porque decía que a ella pues lo que le pasaba aquí no le gustaba, no lo comprendía, no lo entendía. Y en el momento en que ella aceptó que también fue parte de su idea y parte de su plan venir aquí y que se le estaba pasando el tiempo para desarrollar algo que ella misma se había planteado en otra dimensión, en otro tiempo, en otro espacio, empezó a estar más contenta y más feliz. Excelente. Oye, ¿y qué era lo paranormal? ¿Se puede saber qué pasaba? Sí, fíjate que eso fue, bueno, eso fue algo que le pasó ya, tenía como 6 o 7 años y comentaba ella que tenía una amiga en un aserradero, que bueno, el Mm. papá de la amiga tenía un aserradero y dentro del aserradero había una piedra muy grande, una piedra redonda que no habían podido mover de ese lugar. Entonces llega conmigo a la terapia y le puse yo una imagen de un ser que pues me gusta trabajar con él. Se llama Kinichahau, es el sacerdote del rostro solar. Cuando abre los ojos, ve la foto y hace cuenta que hubiera visto como un fantasma. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, es que yo a él lo conozco. Le digo, ah, sí, es el sacerdote maya solar, Kinichahau, y hizo esta labor con el pueblo maya y todo eso. Y me dice, no, dice, es que yo a él lo conozco, dice, yo lo he visto así de enfrente. Ah, caray. Y le dije yo, digo, ¿cómo lo viste?
Me dice, sí, y fue cuando me empezó a contar, y si yo era una niña de 7 años, estaba jugando en el aserradero de mi amiga a las escondidas, empecé a girar alrededor de la piedra para buscar a mi amiga, pensé que se estaba escondiendo detrás de la piedra y que, o sea, haz de cuenta que le iba girando la amiga y ella, ¿no? Así, Ujú, ujú. y no la lograba encontrar. El punto es que dice que en cierto momento ella ya no estaba girando alrededor de la piedra, sino que estaba en la punta de la piedra. Ah, Y llega y se le aparece Kinichahao y le dice que esa piedra no la han podido mover porque fue algo que ellos pusieron ahí como los cimientos para que renaciera una nueva civilización, un nuevo tipo de seres humanos más evolucionados, wow. que el carbono necesitaba convertirse en cristal como de cuarzo, o sea, evolucionar de alguna manera Ujú. a un cuerpo de luz y que ella era parte de su gente, que en ese momento estuvo acompañándolo a él en la época de los mayas, y pues le dio cierta información más y así estuvo la situación. Ahí fue donde ella me comenta que vio, o sea, realmente vio al personaje, vio a este ser, Wow. igual, misma manera en que... Y realmente también hace alusión a las vidas pasadas, porque le dijo, Exactamente, tú eras de mi pueblo. Ah, exactamente. qué loco. Sí, 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 digo, una cosa un tema nos va llevando al otro, porque todo este tema de las vidas pasadas y ese espacio entre el que estás entre reencarnar y no, van muy de la mano, y aparte esa parte de la vida después de la muerte, es ese mismo espacio, ¿no? A donde llegas, a donde mucha gente dice que ve a sus seres queridos, que le reciben, que están ahí compartiendo con ellos y todo eso, ¿no? E incluso bueno, yo también he llegado a ver que han sido diferentes maneras, ¿no? Que me han descrito, te digo, terapéuticamente hablando, las personas, ese tipo de acontecimientos. Para unos que creen en una cosa se manifiesta de una manera, y para otros que creen en otra se manifiesta de otra manera. esa es Entonces, otra cosa de lo la que me que he dado, hablaremos después, porque sí, yo ahorita lo que me he dado cuenta es que depende del nivel, del sistema de creencias, cómo se manifieste todo eso. Pero eso es para otro capítulo más otro de los episodio. demonios. Así es. Así es. Pues muchas gracias a todos, a ti, Pollo Ley, por darnos esta información tan interesante, por Sí. compartir este tema y gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final. Recuerden, por favor, apoyar nuestro pequeño canal con un like, suscripción y compartir. Y no se olviden de los comentarios, esos son súper importantes. Y también, si quisieran ustedes que platicáramos de cierto tema, pues Estela y yo, o buscar algún especialista de algún tema, háganoslo saber. ¿Para qué? Para poder estar aquí con ustedes más tiempo. Así es, así es. Nos vemos en los comentarios y hasta el próximo episodio. Chao.